Bien, vamos entonces a comenzar un nuevo capítulo que se llama capacitancia y capacitores. Capacitores es esto que tenemos acá en pantalla. Digamos, aquí he puesto unos ejemplos. Estos que se llaman capacitores dieléctricos y estos tres de en medio que se llaman capacitores cerámicos. Un capacitor es un dispositivo que sirve para almacenar carga eléctrica. Y como recuerden que en el tema pasado se enseñó sobre potencial, donde potencial es la energía eléctrica que las cargas eléctricas acarrean sobre sí. Las cargas eléctricas llevan energía eléctrica consigo. Entonces, si el capacitor almacena carga eléctrica, consecuentemente está almacenando también energía eléctrica. Y eso es como lo interesante, que los capacitores sirven para almacenar energía entonces. ¿Ok? En la primera parte pretendemos ver el concepto. Entonces, procedamos. Voy a explicar el concepto con un símil, digamos, con un fenómeno físico que es menos abstracto y más entendible para ustedes. Y luego lo trasladamos utilizando nuestro maravilloso principio de las analogías a las cargas eléctricas. El símil sería cuando nosotros tenemos un frasco como este que traemos acá a nuestro laboratorio. Ese frasco tiene cierta capacidad. Cuando se piensa en la capacidad de ese frasco, tal vez ustedes digan, bueno, ahí está bien claro, son 500 mililitros, medio litro, esa es la capacidad del frasco. Sí, pero para ciertos propósitos no nos es suficiente o adecuada esa forma de medirle su capacidad. Piensen que lo que queremos es almacenar un gas en él, digámosle aire. Pero nos interesa es la cantidad de gas, de moléculas, de los gramos de gas que puede almacenar. Fíjense cuántos gramos de gas puede almacenar. Y es ahí donde los 500 mililitros como característica de capacidad ya no nos sirven mucho, porque eso es volumen. Y entonces la cantidad de gramos que ese frasco puede almacenar dependería de qué tan presurizado va el aire. Entonces ahí el 500 mililitros por sí solo no nos dice mucho. Habría que recurrir a otra técnica para medirle la capacidad o designar la capacidad del frasco. Miren esta parte de aquí, por favor. Esta idea. Digamos que la capacidad la vamos a medir de esta manera, dividiendo la masa de aire que se encuentra aquí adentro del frasco entre la presión a que se encuentra. Dar una razón masa-presión. Creo que con las unidades me lo entenderán mejor. Miren, serían masa en gramos, presión en pascales. Entonces, sería cuántos gramos de aire puede almacenar por cada pascal de presión. Ahí tú relacionas la cantidad de aire a la presión. O sea, ya la presión no queda volando, porque cuando me dice simplemente 500 mililitros y la presión, cualquier presión. Entonces, eso no es específico. No podemos determinar cuántos gramos, ¿sí? Entonces, en este caso sí, porque tendríamos una capacidad medida en gramos por pascal. Y así, un recipiente gigante como una casa de grande, por cada pascal de presión que le imprimamos, va a almacenar una cantidad gigantesca de gas, de gramos. Mientras que un recipiente pequeño, por cada pascal de presión que le imprimamos, el que comprimamos el gas ahí adentro, simplemente va a almacenar una cantidad muy poca de gramos de masa. Así queda ya esa razón, la cantidad de gramos por pascal. Ok. Entonces, supongamos, voy a hacer ejemplo numérico, que la capacidad de este frasco en particular es 10 a la negativo 5 gramos por pascal. Pongo un número muy pequeño porque el pascal es una unidad muy pequeña, es súper chiquito. Entonces, vamos a ver, pongamos por acá dos columnas.
en la columna izquierda ponemos la presión. Voy a dar valores de presión y vamos a ir obteniendo en la columna derecha la cantidad de masa que puede almacenar el recipiente. Vaya, para ello habría que despejar esta fórmula. Necesitaríamos saber la masa va a ser igual, al despejarla de aquí, a la capacidad multiplicada por la presión. Así nos quedaría la fórmula y la vamos a ir utilizando para ir llenando la tabla. Démonos un primer valor de 1 por 10 a la 5 pascales. Recuerden que en la columna izquierda estamos midiendo es presión. Entonces empezamos 1 por 10 a la 5 pascales, es el primer dato de presión. Para llenar el primer row, hacemos el producto, capacidad por presión. Si ustedes multiplican 10 a la negativo 5 por 1 por 10 a la 5, pues les queda 1 acá. Entonces, 1 gramo, dice ahí, masa medida en gramos es igual a 1. O sea que masa es igual a 1G, pasando la G, está bien expresada, el heading de la tabla, esto de acá me estoy refiriendo. Vaya, entonces, ahí estamos ya. Si le ponemos una presión de 10 a la 5 pascales, obtenemos 1 gramo de aire. Quiere decir que aquí almacenaríamos 1 gramo de aire. Si duplicamos la presión a 2 por 10 a la 5, esperamos, según esta expresión, de que se nos va a duplicar la masa y efectivamente hacen el producto y les va a dar 2 gramos. ¿Sí? Aumentemos a 3.1 por 10 a la 5, va a dar 3.1 gramos. ¿Ve? El producto. Si usamos 10 por 10 a la 5, nos va a dar 10 gramos. Y así sucesivamente. Podríamos expresar gráficamente el modelo de esta manera. Miren, tendríamos una columna acá, un eje acá con la presión, ¿ve? La presión medida en pascales. Entonces, la presión puede crecer indefinidamente por el eje de las abscisas y como consecuencia, la masa almacenada crece indefinidamente por el eje de las ordenadas. Eso implicaría, debido a estos puntos suspensivos, de que nosotros podríamos almacenar una cantidad infinita de aire simplemente poniéndole una presión infinita, o sea, gigantesca, pues, eso suena bonito, pues, porque cuando uno tiene un recipiente para almacenar algo, es muy importante la capacidad del recipiente, cuánto es lo más que puedes almacenar. Lástima que eso se queda en un sueño, porque técnicamente, ya en la práctica, quiero decir, el frasco tiene un límite en cuanto a la presión, ¿verdad? Porque el Pyrex de que está construido se reventaría, se rompería. Así que digamos que el Pyrex soporta una presión máxima de 100 por 10 a la 5 pascales. Quiere decir que en esta tablita podríamos seguir creciendo hasta un máximo de 100 por 10 a la 5 pascales. Eso implicaría que hay un tope, un límite también en la cantidad de aire que nuestro recipiente puede almacenar. Y eso sería, haciendo el producto, 100 por 10 a la 5 pascales por la capacidad que era 10 a la negativo 5 gramos por pascal, nos da un total, una masa máxima que podemos almacenar de 100 gramos. Entonces eso nos pone como un tope, como un límite en la gráfica. ¿Ok? Bien. Este es el símil. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento recurriendo a las analogías con un dispositivo de almacenar. En vez de masa, va a almacenar carga eléctrica, ¿ok? Ese es el capacitor que traemos a nuestro laboratorio acá. Viene un capacitor. Miren, estas son las dos terminales del capacitor acá y entre esas dos terminales nosotros vamos a operar. Él va a almacenar carga eléctrica, ¿ok? Él va a almacenar carga eléctrica. Y en el ejemplo anterior dependía de la presión. En este ejemplo, ¿de qué va a depender la carga?
O sea, ¿cuál va a ser la otra variable con la que vamos a jugar? Sería la tensión. Tensión es un sinónimo de potencial. Entonces, la diferencia de potencial que pongamos nosotros acá en sus terminales va a condicionar la cantidad de carga que se va a almacenar dentro del capacitor. Y entonces haríamos una fórmula análoga a la que hicimos. Miren, capacitancia, así se llama esa variable, se representa con C mayúscula, ya aquí sí, más listos, va a ser igual a la cantidad de carga dividida por el potencial. ¿Cuál potencial? Eso está aquí, ¿ve? La diferencia de potencial que hay entre sus terminales que estoy representando es con V. ¿Ok? Entonces, esta formulita a la copia, ¿verdad? Esta va para la copia, por eso la enmarco desde ya, ¿sí? Entonces me la anotan, esa es la fórmula básica con la que vamos a trabajar y sus derivaciones. Sus derivaciones podrían ser, si despejamos Q, nos va a quedar igual a C multiplicado por V. Miren, si yo quiero la carga, multiplico la capacitancia por el voltaje. Y si yo quiero el voltaje, entonces swapeo acá, o sea, así, intercambio. Y me queda voltaje es igual a carga sobre capacitancia. Son sus dos despejes que tiene la formulita. Esa es la fórmula básica, fundamental con que vamos a trabajar. Y en cada ejercicio no olviden echarle un vistazo a ella primera, a ver si les sirve porque esta es general. Y mientras tanto, un poquito de gasolina. Bien, porque estamos estudiando es energía y no podemos estar sin energía. Vamos. Bien, entonces vamos a continuar. Miren, las unidades quedarían así, ¿les parece? La carga en coulomb, el voltaje en voltios, ¿ok? Pero fíjense que a esa unidad se le da un nombre especial, como una unidad derivada en SI, Sistema Internacional. Y el nombre que le damos es farad, faradio. Y F mayúscula lo representamos. En español se dice faradio, ¿ok? Pero en estos términos de electricidad es bien común que la terminología se use en inglés, oigan, y es farad. Bye. Entonces, esa es la unidad que vamos a utilizar. Cuando se diga farad, ustedes ya saben que es coulomb por voltio. ¿Ok? Vamos. Luego, la capacitancia de este capacitor. Esa viene en la viñeta. Observen la viñeta por aquí. Miren, dice 2700 UF. Técnicamente utilizan la U en vez de la micro. Entonces quiere decir en realidad microfarads. O sea que la capacidad de este capacitor, su capacitancia, su C, es de 2700 microfarad. Si lo escribo, pondría algo como así, ¿ve? 2700 por 10 a la negativo 6, que es el prefijo microfarad. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, esa es la capacitancia. Eso viene aquí en la viñeta. Miren, ahí en la viñeta. Ya ustedes con estas clases, a mí me gustaría que ya se vayan teniendo, les dije hace poco, la capacidad de discernimiento en la terminología de electricidad. Si ven un barrilito de esto, ya van a saber leer de alguna manera la viñeta, ¿sí? Bien, seguimos. Luego, vamos a llenar nuestra tablita siguiendo las analogías del ejercicio anterior. Y vamos a poner en la columna izquierda los voltajes y en la derecha la carga que logra almacenar para cada voltaje. Empecemos por 10 voltios. Si nosotros le colocamos una batería de 10 voltios acá entre sus terminales, entonces el capacitor tendría una carga igual a 10 por la capacitancia, y la voy a dejar en símbolo, que sería 2700 por 10 a la negativo 6 farad. Y el resultado pues sería de 0.027 coulomb.
Coulomb, ya despejando. O sea, 27 milésimas de Coulomb, 27 milicoulomb. Estamos. Si yo pongo un voltaje mayor de 200 voltios, entonces voy a almacenar más carga eléctrica. Medio Coulomb, miren, 0.54 Coulomb. Ya es una cantidad grande de carga. Si yo le pongo un valor de 450 voltios, entonces voy a estar almacenando 1.215 Coulomb. Ya almacena 1 Coulomb de carga y un poquitico más. Y si yo me atrevo y le pongo 1000 voltios, entonces estaría almacenando 2.7 Coulomb. Más de 2 Coulomb, casi 3 Coulomb de carga. ¿Ok? Eso suena bonito. Porque imagínense que tuviéramos un capacitor en el que podemos almacenar una gran cantidad de carga eléctrica y consecuentemente una gran cantidad de energía eléctrica. Ese nos serviría para alumbrar nuestra casa en las noches y en el día lo cargamos con paneles solares, ¿verdad? Pero ese sueño no es muy factible. Fíjense que así como allá la presión máxima nos limitaba, ¿qué nos va a limitar acá? Miren aquí, en la viñeta también tiene otro dato ahí, ¿ve? Tenía el primer dato que era la capacidad, 2700 UF, microfarad, pero también tiene 450 voltios, DC. DC quiere decir de corriente directa, direct current. Entonces, ese 450 voltios, ¿qué significa? Eso quiero que me lo comprendan bien. Ese es el voltaje máximo que puede soportar. Que a él no le podemos poner más de ese voltaje, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿ves? 450 voltios es el voltaje máximo que él puede soportar. Si no, uno diría, pongo un voltaje gigantesco y logro almacenar una cantidad de carga gigantesca. De manera que puedo sostener mi casa toda la noche con un capacitor así de chiquitico, como un botecito de Herbert. Con un voltaje gigante lograrías eso. Pero ahí está la limitante del voltaje máximo que tenemos acá. Y eso es por la estructura interna del capacitor. Si le pones un voltaje mayor, él se quema, se rompe. Y ese hay que respetarlo, oiga. Tengo experiencia en eso. Luego, esto implica que este va a tener un límite de carga máxima. ¿Y que sería el producto? El voltaje máximo por la capacitancia de él. Y eso nos da 1.215 Coulomb. O sea que en nuestra tablita nos quedamos ahí. Miren, en ese row que tenemos resaltado ahí. Esa es la carga máxima que este capacitor puede almacenar, porque tiene la limitante del voltaje máximo. O sea que el sueño de los 1000 no nos sirve. ¿Sí? No podemos almacenar 2.7 Coulomb de carga en este capacitor. Ahí estamos limitados. Bien, entonces estamos con esa parte y la síntesis de esa parte es esta formulita que hay que guardar y este conocimiento alternativo del voltaje de rompimiento. Se llama porque se rompe el capacitor. Su barrera dieléctrica. Dieléctrico es una manera un poco académica de decir aislador, aislante, insulador, insulator. ¿Ok? Eso es dieléctrico, ¿sí? Entonces, ese es el rompimiento dieléctrico, porque internamente el capacitor lleva dos capas. Si ya me vieron la clase interactiva que les he colgado, dos placas metálicas y en medio de las dos placas metálicas lleva un aislador, un dieléctrico, un aislante. Y si tú le pones un voltaje muy grande, entonces se rompe el dieléctrico y se cortocircuitan las placas y se quema. Lo que sucede es que explota el capacitor. Ya habrán oído que de repente explota un dispositivo electrónico. Explotan ellos, se revientan, así se queman. Vaya. Entonces, ahí estamos con esa parte. Ok, vamos a avanzar un poquito más. Voy a hacer por ahí una pausa para preguntas. Oiga, voy a parar el video y otro video después.
Entonces, veamos esto. Vamos a explicar un poco más la estructura interna del capacitor, o sea, cuál es el truco de ingeniería que se inventaron para construir capacitores. Es algo muy simple, una dama lo puede hacer en la cocina y un caballero también, no menospreciemos. Coge dos placas de metal, dos placas conductoras. Lo que tenemos a la mano es papel aluminio en la cocina. Entonces, esto que os he dibujado por acá es una placa de papel aluminio. Pones otra a la par, pones dos placas frente a frente, así, y ese es el capacitor. Hasta ahí, miren qué sencillo. Ya van a ir comprendiendo el funcionamiento interno. Luego vamos a hacer unos accesorios. Por ejemplo, tenemos que colocarles alambritos para las terminales, para conectar a la batería. Entonces les conectamos esos dos alambritos y primero le ponemos una batería, una pila, que tiene un voltaje, puede ser 12 voltios, 10 voltios, lo que quieran. Digamos, para nosotros sería VO. VO es el voltaje de la fuente, que le llamamos FEM. Váyanse acostumbrando. FEM, fuerza electromotriz. FEM. Entonces le ponemos una FEM. La FEM es esto. Si es 12 voltios, la FEM es 12 voltios. ¿Ok? Y con aquella nomenclatura que enfatiza el sentido de la FEM, que no es un vector, les decía yo, este piquito. ¿Ve? Entonces ahí tenemos la FEM. Así. Luego viene el funcionamiento de esto, pero antes un poquito de gas. Gracias. Vaya, vamos a empezar a ponerle dinámica a esta estática. El capacitor empieza, la batería, recuerden que la batería, su capacidad, fuente de fuerza electromotriz, es que hace moverse la electricidad. Es como una bomba de agua que en vez de mover un fluido de agua, mueve un fluido eléctrico. Por eso se le suele llamar fluido a la electricidad, porque fluye la electricidad, hace que se mueva. Internamente lo que sucede es que la batería prácticamente de repente pare una carga eléctrica de esta manera. Miren, observen bien la batería. ¿Ve? Ahí parió la batería. Ha dado a luz a un par de cargas eléctricas, ¿sí? Y vienen a la existencia en parejas, ¿sí? Eso es bien común en los fenómenos físicos, porque aparece un positivo aquí por la derecha, pero a consecuencia también aparece un negativo aquí por el lado izquierdo, por el polo, el terminal negativo de la pila. Cuando ella, digamos, coge un positrón, llamémosle a la partícula positiva, y lo coloca en su chichita, que es su polo positivo, consecuentemente, inevitablemente, deja una hembrita soltera allá en la parte negativa, y es que aparece el negativo. Entonces siempre surgen, brotan, emergen en parejas, vienen a la existencia en parejas las cargas. Y entonces esas cargas las empuja la batería y a la vez la ley de la atracción de las cargas las mueve de esta manera. Miren, vean cómo las cargas se van a buscar al encuentro, al encuentro, al encuentro, y ahí se quedan. ¿Por qué se quedan ahí? Ella, su deseo era juntarse, matrimoniarse, ¿sí? Unirse, pero no pudieron porque las placas que yo podría representar así, están separadas por un aislante. El aislante es todo el aire que está dentro del capacitor, aquí en todos lados. Entonces, la carga eléctrica que estaba aquí en la placa positiva quería echarse hacia la placa negativa para juntarse con la hembrita que teníamos del otro lado, pero eso no es posible debido a que está esta barrera, que es el vacío que se encuentra entre las dos placas. Puede ser aire o puede ser vacío. Ambos son aisladores que no permiten el paso de la electricidad. Por eso es que nuestras carguitas se conformaron con quedarse ahí. Miren, se acercan y se quedan mirándose con ojitos de amor. Ahí se quedan con deseos de juntarse, pero ahí se quedan, ¿sí? Eso es un amor potencial que queda ahí. Vale. Luego,
la batería, ella sigue produciendo electricidad. Entonces, simulémoslo acá. Echa a la luz otro par de carguitas y estas buscan amarse, pero se alejan. Miren lo que pasó ahí. Esta carga repele a esta porque son del mismo signo y por eso es que la otra se alejó. Se alejó. Sigue trabajando la batería, pariendo cargas, y estas llegan ahí, pero se repelen y se alejan, se repelen y se alejan más todavía, se alejan lo más que pueden. Casi que lo que está sucediendo es que la batería está suministrándole carga al capacitor y la carga dentro del capacitor se deja bien distribuida, bien regada, así, bien regada, bien distribuida. Miren, y hay un punto a notar. Bueno, voy a hacer pausa por ahí. Vean, hasta ahorita hemos como detenido la dinámica del proceso, le hemos tomado una foto, así como lo tenemos. Hay ya una cantidad de carga almacenada aquí en las placas, ya hay una cantidad de carga Q que se corresponde con una cantidad de carga negativo Q por el otro lado, ¿va? Que en general nosotros estas dos lo que decimos es que el capacitor ya tiene una carga Q de T a lo largo del tiempo. Fíjense, ahí explico bien ese proceso. Ok, a estas alturas el capacitor ya adquirió cierta cantidad de carga. ¿Cuánta carga? Q. Y Q de T porque esto va cambiando en el tiempo. Entonces, a este tiempo T, yo tengo ya una cantidad de carga Q a este tiempo T. ¿Sí? ¿Qué significa eso internamente? Internamente, pues significa de que el capacitor tiene una cantidad, digamos que, démosle números, por favor, que ese Q fuera 30 cosas, 30 unidades de carga. Entonces, esto implica que el capacitor tiene 30 unidades de carga positivas en la placa derecha y también tiene 30 unidades de carga negativas en la placa izquierda. En general, simplemente decimos nosotros que el capacitor tiene una carga Q, que para mí es 30, digamos, ¿sí? Q, que el capacitor tenga una carga de 30, quiere decir que tiene 30 unidades de carga en la placa positiva y 30 unidades de carga negativas en la otra placa. Así, eso quiere decir, quiero que eso me lo entiendan bien, por favor. Así se dice, porque alguien podría decir, ¿cuánto es la carga neta del capacitor? Podría decir, si aquí tiene a este lado Q y al otro lado tiene negativo Q, entonces la carga neta es 0, podría decir alguien. Y tendría razón, pero lo que significa es de que el capacitor está polarizado, así, tenso, tensado, voltaje, potencial, así. Vaya. Además, esa carga que el capacitor ya tiene, esta carga que el capacitor ya tiene, que yo decía, tiene una cantidad de carga Q, sí, va creciendo, ¿verdad? Q empezó desde un valor chiquitito y va creciendo cada vez más con el tiempo. Él crece a lo largo del tiempo, ¿sí? Se va cargando el capacitor. Entonces, esa Q se corresponde con un voltaje. Mírenlo así. Recuerden, yo les dije, C es igual a Q dividido por V. Y les dije, si despejamos Q, resulta que Q va a ser igual a C por V. Si ustedes multiplican la Q que perdón, aquí tengo un error. Quisiera es despejar V, no despejar Q. Quien vamos a despejar sería V. V sería igual a Q sobre C. ¿Ok? Ahí sí. Entonces, lo que queremos es V. El capacitor, les decía yo, ya tiene a estas alturas una cierta carga Q. Y como él tiene obviamente una capacitancia,
a estas alturas él ya tiene un voltaje V. Ese voltaje V también va creciendo con la carga. Miren, el voltaje es proporcional a la carga. Aquí se ve en esta formulita, se ve claramente que el voltaje es proporcional a la carga. Y yo les había dicho que la carga iba creciendo. ¿Se acuerdan que les dije la carga va creciendo? Pero esto implica que el voltaje también va creciendo. El voltaje va creciendo. El voltaje crece, va creciendo hasta alcanzar una asíntota por acá, y esa asíntota es BO. ¿Cuál BO? Este de aquí. Entonces, el voltaje en el tiempo va creciendo. A medida que acumula más carga, crece el voltaje y va a crecer hasta que alcance el valor asintótico de BO, que es el voltaje de la batería. Entonces, como que ya las placas se llenan al voltaje de la batería y ahí se quedaría. Ahí dejarían de fluir. Bueno, para ello, digamos que ya estábamos cerquita y parimos la última parejita de cargas y con estas se llenó el capacitor, se saturó, quedan siempre bien distribuidas y ahora ya el capacitor tiene un voltaje VO. ¿Sí? Ahí está. Le voy a hacer una... Ok, ahí está, se llenó. Llegó a VO el voltaje del capacitor y ya la pila, aunque sigue conectada aquí, pero ella ya no puede empujar cargas porque el capacitor ya tiene un voltaje igual que ella. Entonces ya no puede empujar, ya no tiene capacidad, a menos que la pila incrementara su voltaje. Les voy a hacer una vista así de perfil del capacitor, como si lo estuviésemos viendo. Ups, como si lo estuviésemos viendo al capacitor de por este lado, de aquí, miren. Ops, ya vas. Wait. Como si lo estuviésemos viendo aquí. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Bueno, aquí estamos viendo al capacitor. Miren, viéndolo una vista por este lado. Va, entonces le ponemos los alambritos y vamos a ilustrar las cargas eléctricas, cómo están distribuidas. Así están, ¿verdad? Van comprendiendo la vista. Luego los alambritos para conectar la pila, pero le quitamos la pila. Get rid of it. Así ve. Entonces la pila ya no existe, pero el capacitor ahora tiene un voltaje, ¿se acuerdan? Y ese voltaje es igual a VO y con su símbolo que apunta para la derecha, porque aquí hay más potencial y a este lado hay menos potencial. Entonces ahí lo que tenemos es este capacitor ya cargado, ya cargado. Nos eliminamos la pila. Eliminamos la pila y el capacitor ya quedó cargado. Ese capacitor ya está listo, ya no necesita la pila. La pila puede ser los paneles solares que colocamos en el día. Una vez está cargado en la noche, vamos a tener esta configuración. Ya no hay paneles solares funcionando porque ya no hay sol, pero ahí tenemos el mismo voltaje, listo para alumbrarnos. ¿Ven? Para alumbrarnos, ¿sí? Ese es como el funcionamiento básico del capacitor. Advierto que no es técnicamente posible lo de alumbrarse con capacitores porque ellos almacenan cargas muy pequeñas. Para almacenar carga eléctrica, para efectos de potencia, de mover motores y iluminación, se utilizan otros dispositivos que son los acumuladores, baterías de los carros y cosas así, las pilas recargables, ion lithium y electrolíticas como las de los carros, ion lithium como las de los celulares, es otro sistema, no es este, oiga. Vaya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ese voltaje, también tenemos el capacitor para mantener por ahí en pantalla, tiene una capacitancia, no nos olvidemos, y tiene un campo eléctrico que se forma entre las placas. Miren, las placas positivas impregnan a las placas negativas con una lluvia eléctrica, así. Ven, entonces representamos el campo eléctrico con esa E y ahí tenemos, ¿sí? Luego
hay otras características que quisiera resaltar. El área. ¿Qué es el área? Pues el área es el área de esta placa. Miren, de una placa, o sea, aquí en 3D, el área de estas placas. A es el área de las placas. Otra característica importante es la separación de las placas que vemos acá. Miren, ahí la rotulo y le vamos a llamar D, a la separación entre las placas. Entonces, ahí tenemos ya, voy a poner acá la fórmula básica, esta, miren. Aquí tenemos ya las siguientes variables. Voy a explicar. Voy a poner unas en rojo. En rojo voy a poner al voltaje, que sería este VO de acá, el mismo. Voy a poner al campo eléctrico, el campo eléctrico, sí, y voy a poner también a la carga eléctrica, aquí, ¿ok? En rojo he puesto al voltaje, al campo eléctrico y a la carga eléctrica. Voy a borrar a este, ups, ¿qué hice, Dios mío? Voy a borrar a este de acá, ¿verdad? Y nos quedamos con este voltaje, ¿sí? Entonces, el voltaje, la carga y el campo en rojo. Y voy a señalar otras variables en celestito. Celestito aquí. Sería el área, la capacitancia y la separación de placas. Tengo tres variables rojas, tres variables celestitas. ¿Qué es la diferencia entre ambas? Bueno, las variables en rojo son, digamos, transitorias. Y las variables en celestito, estas son permanentes. Permanentes, estables. ¿Qué quiere decir? El área de las placas no va a cambiar en el tiempo. O sea, compras el capacitor y en la viñeta ahí puede decir el área de placas es tanto. Le lo pueden poner. Normalmente eso no lo trae. La separación de placas también es fijo, es estable, permanente, inmutable, ¿sí? Pero el voltaje, venís vos y al capacitor lo conectás a una pilita de AA, digamos, de 1.5 voltios. El voltaje que agarre el capacitor es de 1.5 voltios. Si lo conectás a una pila de teléfono, el voltaje que coge es de 5 voltios. A la del carro que te coge, o sea, el voltaje es una variable transitoria que no es estable. No sé si me logran ver la diferencia. Por ejemplo, tú, una variable estable es tu estatura, no cambia, pues. Pero el estado de ánimo sí cambia, cambia como las modas de las mujeres, cambia cada ratito. Ven, pero entonces hablo de variables transitorias y variables estables. Entonces, el área de las placas, la separación de las placas, la capacitancia son variables estables. Mientras que las corrientes, el voltaje, la carga eléctrica, eso es algo transitorio que depende de cómo lo tenés conectado. ¿Ok? Entonces, allí hice esa diferenciación de variables. Y lo que queremos hacer ahorita a continuación es hacer una relación entre las variables estables, permanentes, y entre ellas, así, la capacitancia, ¿sí? Para ello, empecemos relacionando las variables transitorias. O sea, empezamos con la fórmula fundamental, que capacitancia es carga entre voltaje. Asumamos que el capacitor tiene ya cierta carga, aquí, miren, él ya tiene cierta carga, Q, y consecuentemente tiene un voltaje V. Eso lo asumimos y empezamos a operar. Primeramente, tendríamos que sustituir la Q y la V por valores. Como se trata de placas, estas placas tienen una sigma de carga, así, porque tienen un área y una sigma. Entonces, miren esta sustitución, ve, la Q le he sustituido sigma por A. A es el área de la placa y sigma es su densidad de carga de la placa, así. Y en el denominador al V lo he sustituido E por D, el campo eléctrico por la separación. ¿Se acuerdan? Trabajo es fuerza por distancia.
Potencial es campo por distancia. Ahí está, campo por distancia. Ahí lo tienen, ¿ves? Campo por distancia. Eso es potencial. En un campo uniforme, Así como las fuerzas constantes daban trabajo, fuerza por distancia. Los campos uniformes dan potencial, campo por distancia. Sí. Vean. Luego tenemos que saber la expresión del campo. Vaya, hasta ahí tenemos ya sustituido el numerador y sustituido también el denominador. Entonces, quisiera una expresión para el campo eléctrico. Esa se necesita y se la voy a explicar acá en esta diapositiva un poquito aparte. Miren, si yo tengo un par de plaquitas acá, una es macho, tiene cargas positivas, y la otra es niña, tiene cargas negativas. Entonces, voy a borrar a la niña por un momento. Vamos a ver si puedo. Shadow, shade. Así. Quiero ver, no he jugado con esto. Ups, aquí. Sería light, enlarge, shade. Ok, mejor démosle por acá. Decía, si yo tengo, quitemos a la placa hembrita y dejemos a la placa varón. Si yo quiero calcular el campo en este punto, el campo que esta placa me produce aquí en este punto, aquí, entonces ustedes recordarán que ese campo, voy a utilizar el color adecuado, el campo en este punto va a ser una flechita así, y va a estar dado por la expresión sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Se acuerdan? Así se calculó el campo de una placa, ¿sí? En este punto, en cualquier punto, ¿sí? Ahora, traten de dejar de ver la parte esta y miremos a la placa niña. Acá tenemos una placa hembrita, ¿sí? Que produce también un campo en este punto. Y el campo, como ella es niña, el campo es atractivo. Ella absorbe para acá, ¿sí? Y el campo que ella produce va a ser igual a su sigma entre 2 epsilon sub 0 también, ¿sí? Ahí tenemos el campo que produce el niño, el campo que produce la niña. Enhorabuena que los dos campos van en el mismo sentido. Son armónicos. Niña y niño jalan para el mismo lado. No jalan en direcciones opuestas. Y entonces aquí hay armonía y ahí va la cosa. No sé si me comprende. Entonces aquí va a haber un campo resultante que es la suma de estos dos. ¿Sí? Como el campo, si se fijan, depende de la sigma nada más, porque el 2 epsilon sub 0 son constantes. Entonces, del campo depende de las sigmas. Si las sigmas fueran constantes, el campo total sería igual a 2 veces sigma sobre epsilon sub 0, ¿sí? Si las sigmas fueran iguales, el campo total sería 2 veces sigma sobre epsilon sub 0. Vengamos a nuestro experimento y operemos ahí. Miren, tenemos que el campo es 2 veces sigma sobre 2 epsilon sub 0. Así lo habíamos dicho, quiero ver. Era 2 veces sigma sobre 2 epsilon sub 0, perdón, así ve. 2 veces sigma sobre 2 epsilon sub 0, porque 2 veces el campo. Ok, regresemos acá. Y decíamos el campo efectivamente 2 veces sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Por qué? Porque las sigmas son iguales. La sigma de esta placa es igual a la sigma de esta otra. Ya mucho les hablé, tienen la misma área y las dos tienen la misma carga, una positiva y la otra negativa. Entonces las cargas son iguales, las áreas son iguales, las sigmas son iguales, ¿sí? Las sigmas son iguales y si las sigmas son iguales, pues se cumple esta expresión. Entonces es lógico que tenemos que cancelar ese 2 y el campo nos queda ya expresado como sigma sobre epsilon sub 0. Aquí queda el campo ya. Ahí lo tenemos. Y podemos sustituir esta E. Miren, hagamos la sustitución. Ahí en paréntesis tenemos la expresión del campo. ¿Ve?
Y lo que queríamos es, metemos ya la sigma y con esa podemos eliminar la sigma. Miren, eliminamos y se reduce la expresión. Observen, la épsilon estaba en el denominador del denominador. O sea, sube al numerador y queda así. Y ahí está la capacitancia. Sigma épsilon sub 0 por área sobre D. ¿Sí? Esa es la expresión. Y esto ya saben qué quiere decir, ¿verdad? A la copia. ¿Sí? Entonces, esa es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Es el área del capacitor entre la separación de placas multiplicado por la constante, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Hasta ahí estamos con esta lámina y veamos qué tenemos. Voy a explicar un poquito más y terminamos este primer video. Vale. Recuerden, anótenme por ahí sus preguntitas para verlas luego. Bien, vamos a ver el hecho, aquí se los ilustro, de poner un dieléctrico, un aislador. Tenemos nuestras placas con sus palitos, pero miren lo que hacemos. Le colocamos un relleno al capacitor. Miren, ya queda rellenito el capacitor. Revísenme la clase en línea que he dejado ahí. Oigan, ya tengo la clase ahí. Ahí voy a juntar este video a la clase y queda completa la primera parte. Para la próxima, el viernes, o sea, mañana, tenemos otra clase más, así en vivo también. Esperamos. Va, entonces, ese material que se ocupa para rellenar tiene que ser un dieléctrico, un aislador. Les dije que normalmente teníamos las dos placas, las teníamos rellenas de vacío acá, de vacío o de aire, ¿se acuerdan? Eso les dije yo. Entonces, ahora para mejorar al capacitor le ponemos un relleno dieléctrico de mejor capacidad que el vacío. O sea, un aislante mejor que el vacío todavía, ¿sí? Y a los aislantes se les conoce por su capa. Esta es la K griega. Capa se llama. Oiga, no es una K latina, es una capa. La capa es la constante dieléctrica del material. El nombre es este, constante dieléctrica, ¿sí? La capa es la constante dieléctrica del material, del aislante, del insulador, ¿sí? Y es qué tan bueno es como aislador, por darles un par de ejemplos. El vacío tiene una capa de 1, así. Luego, el plástico tiene una capa de 4, digamos, de 4. El agua destilada es un buen aislador, tiene una capa de 70. Entonces, de los mejores aisladores que hay es el agua destilada. Por eso es que las baterías acumuladores se llenan con agua destilada. Y si no tienen agua destilada, están al vacío y la capa se reduce 70 veces y se funden las baterías. ¿Ven? Entonces, esa es la característica. La capa es algo así. Miren, la capa es como la permitividad eléctrica relativa. Recuerden que teníamos la permitividad eléctrica así como epsilon sub 0 y habíamos establecido que la epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Supongan que yo tengo otro material como ese material verde que está aquí, que tiene una constante capa que tengo ahí a la izquierda. Entonces, este material tiene una permitividad eléctrica epsilon, sin sub 0 ni nada. Ahora ya no nos limitamos solo al epsilon sub 0. Aquí os estoy introduciendo a la permitividad eléctrica de otros materiales que no son vacíos. Yo de antemano les hablé de la permitividad eléctrica del vacío, 8.85 por 10 a la menos 12, etcétera. Vale, pero hoy vamos a hablar de la permitividad eléctrica de otros materiales y que tienen una permitividad epsilon mayor que la del vacío, digamos. Entonces, capa es la permitividad eléctrica relativa, ¿sí? Y diríamos algo así como que despejando, la permitividad eléctrica del material va a ser igual a capa veces la permitividad eléctrica del vacío. Y así decimos, la permitividad eléctrica del agua es igual a 70 veces
la permitividad eléctrica del vacío, porque su capa de ella es 70, ¿se comprende? Mientras que la permitividad eléctrica del plástico es solo 4 veces la del vacío, ¿sí? Ya me van comprendiendo a lo de capa. Entonces, los dieléctricos se caracterizan por su capa, su constante dieléctrica, que es, vieron, se trata de una cantidad adimensional, sin unidades. Miren, porque ella es el cociente de 2 épsilon, de 2 permitividades eléctricas. Es una permitividad eléctrica relativa. ¿Ok? Ahí estamos entonces. Vaya. Luego, sigamos. Voy a llamar, a denominar CO a la capacitancia que tenía este capacitor cuando estaba vacío. Miren, en esta condición, él tiene una capacitancia CO. CO es la capacitancia que el capacitor tenía cuando estaba lleno de puro vacío de aire. Y C, la capacitancia nueva, la que tiene cuando ya tiene material dieléctrico metido adentro, ¿sí? Entonces, procedemos con todo lo que había hecho, ha explicado esto, y ahí estamos. CO era la capacitancia que tenía cuando estaba vacío. Por eso la epsilon sub 0 quiere decir la epsilon del vacío. Ahí está. Vale. Entonces, C, fíjense, C va a ser igual a la capacitancia. Recuerden que es la capacitancia del capacitor ya con dieléctrico. Va a ser igual a epsilon por A sobre D. Esto también, por favor, guardarlo, porque les había dado nomás esta expresión, pero ahora les doy esta que es más general, digamos. Quizás podrían eliminar esta y quedarse con esta, ¿verdad? Y si se trata de un capacitor al vacío, aquí me van a meter la epsilon sub 0. Repito, bien podrían ustedes eliminar esta y quedarnos solo con esta. Porque si se trata, este es más general, este es para cualquier material. Y si el material fuera el vacío, en vez de epsilon ponen la epsilon del vacío. Entonces, esa es una fórmula más general. Y esa la guardamos por ahí, ¿ok? Luego, fíjense, hago esta sustitución. Repito, vaya. Tengo CO es esto. Miren lo que es CO. Epsilon sub 0 por A sobre D. Eso es CO. Miren lo que hago acá. Ah, pero tengo por otro lado que epsilon, esto es mejor lo que tengo, vaya. Epsilon es capa por epsilon sub 0. Entonces lo que voy a hacer es sustituir. Primero tengo epsilon es capa por epsilon sub 0. Entonces voy a sustituir esta epsilon solamente. Quedaría así, ¿verdad? En vez de epsilon quedó capa epsilon sub 0. Solo eso he hecho y ahora sí voy a hacerlo de aquí arriba. Voy a sustituir. Fíjense, primero, repito, tengo, en vez de epsilon, voy a tener capa epsilon sub 0. Hecho. Ahora voy a sustituir, en vez de epsilon sub 0 por A sobre D, epsilon sub 0 por A sobre D, voy a poner CO. Fíjense la siguiente sustitución. En vez de epsilon sub 0 por A sobre D, epsilon sub 0 por A sobre D, puedo yo poner CO. Ahí, ¿verdad? Y esta también, ¿verdad? Entonces, esta relaciona la capacitancia de un capacitor cuando está al vacío con la capacitancia cuando ya se usa un dieléctrico de capacidad capa, de constante dieléctrica capa. Es la capacitancia original sin vacío multiplicada por la capa. O sea que si un capacitor lo rellenas con agua destilada, entonces
el resultado es de que te va a aumentar 70 veces la capacitancia del capacitor porque está relleno con agua destilada que tiene una capa de 70. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicación de esto que hemos visto y dice, se quiere construir un capacitor con papel aluminio y polipapel. El polipapel le llaman las señoras aquel que se ocupa para las pupusas, aquel papel plástico que te ponen en el canastito de pupusas de cocina. Fíjense la pregunta. ¿Cuántos rollos de 25 pies? Es que el papel lo venden en rollos de 25 pies, que más o menos quiere decir 25 pies cuadrados, oiga, más o menos, 25 pies cuadrados de papel. De cada material se necesitaría para hacer un capacitor de 1000 microfarad. Queremos que la capacitancia de nuestro capacitor sea de 1000 microfarad y usemos una capa de 5 para el polipapel. Eso es así estimado. Oiga, entonces lo que queremos es construir un capacitor de placas paralelas, o sea, poner dos placas de papel aluminio gigantotas, así. En realidad podrían ser dos placas largas, así, de papel aluminio, y en medio de ellas se va a meter a un aislante que va a tener una capa de 5. Entonces el aislante va a ir aquí en medio, ¿ves? Así. Así vamos a construir nuestro capacitor con dos tiras de papel aluminio y una tira de polipapel en medio que sirva como aislante. Es lo que hemos estudiado, es lo que acabo de explicar, ¿sí? En la lámina anterior. Entonces, la pregunta es cuántos rollos de papel vamos a ocupar para tanto de papel aluminio como de polipapel. Este ejercicio lo hago para insinuarles la infactibilidad que tiene construir capacitores para almacenar energía eléctrica como para alumbrarse, por ejemplo. Fíjense, un capacitor de 1000 microfarad es un capacitor un poquito grande, pero no es así gigantón tampoco. Oiga, vaya, entonces empezamos. Traigamos al escenario la fórmula que es la capacitancia es igual a kappa por epsilon sub 0 por A sobre D. Ya esto es la capa, la epsilon del polipapel, ¿verdad? Esto sería la epsilon del polipapel, ¿sí? Que es 5 veces epsilon sub 0. Bien, entonces, vamos, el valor de D no lo di ahí, pero el polipapel yo le hago un estimado de 0.1 milímetro de espesor. Las dos placas de aluminio quedarían separadas, fíjense, las dos placas de aluminio van a quedar separadas por la capa de polipapel que queda en medio. Entonces, la separación de placas va a ser de aproximadamente el espesor del polipapel, porque ellas se van a topar, excepto porque el polipapel queda en medio. Entonces, la distancia entre placas va a ser el espesor del polipapel. O sea, convirtiéndolo a metros sería 10 a la negativo 4 metros. Vean, 0.1 milímetro. 10 a la negativo 4 metros. Esa es la separación de placas. Luego, despejamos el área, porque queremos saber cuánto material vamos a ocupar, cuánta área, ¿sí? A sabiendas de que los rollos son de 25 pies. Pero ¿cuánta área? Primero despejamos el área, ¿sí? Y al despejar es lógico que queda D por C sobre capa epsilon sub 0, así. Y entonces hacemos la sustitución con los datos. Miren, teníamos la D, que era 10 a la negativo 4 metros, este valor de acá. Tenemos la capacitancia, 1000 microfarad, 1000 microfarad. Miren, 1000 micro, ¿sí? No voy poniendo unidades, solo tengo el cuidado de poner todo en SI, Sistema Internacional. Luego va la capa, y esta constante de epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. Y entonces se hace esa operación matemática y nos da 2260 metros cuadrados. Es un montón, miren. 2000 metros cuadrados. O sea, ahí sería una gran cantidad de papel. Vean, ahí tenemos el área que va a tener, es el área, ¿sí? Luego, ¿cuántos rollos de cada material? Bueno, si yo divido
Primero la conversión. El metro cuadrado, yo le hice por ahí la conversión y me da 10.8 pies cuadrados. Este es el símbolo de pie en SI. Oiga, entonces 10.8, entonces convirtiendo eso, me da un valor de 23.233 ya pie cuadrado, unidades más chiquitas. 23.233 pie cuadrado me da. Ahora, sí, vengo y voy a dividir los de 23.233 pies cuadrados entre los 25 pies que tiene cada rollo de papel. Y eso me va a dar el número de rollos. El número de rollos me da 929 rollos, ¿sí? Pero recuerden la estructura. Eran 2 tiras de papel aluminio y en medio una tira de polipapel. Entonces, el área que hemos hecho, A, es el área de cada una de esas tiras, de cada una de esas 3 placas. Entonces, de polipapel, ahí nos quedamos, ¿verdad? Se necesitan 929 rollos de polipapel, ¿sí? Porque solo es una veces A. Pero no se vayan a olvidar que de aluminio van 2 veces esa cantidad, porque son 2 placas iguales, 2 placas de esa misma área. Entonces, sería que necesitamos 1.858 rollos de papel aluminio, ¿verdad? La mitad de polipapel y el doble de papel aluminio, ¿sí? Y con eso ya se puede construir el capacitor. Ven, es una cantidad demasiado grande para construir nosotros el capacitor. Bueno, hay otras tecnologías que mejoran esto, ¿sí? Bien, entonces les dejo esto de tarea. Encontrar la expresión de la capacitancia para un par de cascarones esféricos concéntricos de radios A y B, donde A es el radio chiquito. Si estos están aislados por un relleno de cartón. O sea que esto vendría a ser algo como así, ¿ve? Yo tendría un cascarón esférico de radio A y otro más externo de radio B, algo así. 2 cascarones esféricos. Entonces, A, ups, ¿qué pasó? A sería el radio del cascarón chiquito y B sería el radio del cascarón grandote. Y todo esto estaría relleno, así ve, de cartón. Y ahí les doy la constante del cartón. ¿Me entiende? Este sería un capacitor. Oiga, ¿cómo se va a hacer? Recomiendo los pasos que allí he explicado en el anterior. Oigan, en el ejercicio del capacitor de placas paralelas, tomen ese como ejemplo, ¿ok?